Y ahora estamos con un joven que tiene 37 años, que se llama Álvaro González Fretes. No es Álvaro Uribe de Colombia, es Álvaro González Fretes de Paraguay. Él es doctor internacional en historia, máster en gobierno y cultura por parte de organizaciones y especialmente de la Universidad de Navarra en España, previamente licenciado él en tecnología de producción por la Universidad Nacional de Asunción, más de 15 años de experiencia laboral, 15 años, profesional también, docente e investigador, mayormente acá en Paraguay siempre desarrolló todo lo suyo y también en Europa, se especializó en España y en Italia. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, también saludo a toda la audiencia. Acá tenés mucha sí. gente joven que te está sí. Viendo y escuchando. Y él es hijo, Álvaro, de un tecnólogo también de producción que se llama José Julio alias Pepito González. Así es. Es el papá. Sí. Y el padre tuvo 9 hijos, o tiene 9 hijos con la madre de Álvaro, que se llama Edith Fretes. Y la madre tiene el título de uno de los úteros más privilegiados del mundo. Tiene ese título la madre acá de Álvaro, la señora Edith Fretes, porque llegó a estar en el número 3 en cuanto al privilegiado útero que posee ella, ¿verdad? Así es. Porque dio a luz a 9 hijos por cesárea. ¡Qué Así bárbaro! Y vos sos el número 2. Yo soy el número 2. ¿Y cómo entró ella en este listado de Guinness o no sé de qué organizaciones? Bueno, son organizaciones de ginecología, de estudios de ginecología en el mundo. ¿Y por qué le otorgaron este premio privilegiado, digamos, ese título de útero privilegiado del mundo? ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. Bueno, básicamente porque la piel de ella es una piel extraordinaria que pudo, digamos, recomponerse rápidamente a las 9 cesáreas en un periodo de tiempo entre el 83, que nace mi hermano mayor, y mi último hermano más pequeño, que es el 99. Son más o menos 16 años en lo que tuvo nos tuvo a los 9. Sí, a los 9. Y en ese periodo, bueno, igual la piel, y posteriormente... ¿Ella nunca pudo tener de parto natural ningún hijo? No. O sea, cuando se comienza con la cesárea, ya siempre deben ser cesáreas. Bueno, eso ya... es una pregunta que te hago, no sé si vos podés responder eso. Sí, bueno, yo pienso que por lo general... no sé si hay casos que si ya empieza a tener por cesárea, después puede tener natural. Creo que sí, probablemente. Pero bueno, el caso de mi mamá es que no pudo. O sea, tiene una humanidad muy, digamos, que la acompañó en estos 9 partos por cesárea, sería, ¿verdad? Sí. Y ella se fue, digamos, premiada como uno de los 3 primeros úteros privilegiados del mundo. Así el es. Número 2 y el número 1 de mujeres de qué nacionalidad. Bueno, no, somos todos paraguayos. No, la que está en el puesto 2. La número 1 era una española que tuvo 11, si mal no recuerdo, y la segunda es una mexicana, si mal no recuerdo, que tuvo 10, y después ya está mi mamá que tuvo 9. O sea, primero 11... 10 y después está mi mamá que con 9 hijos. Sí. Bueno, y Álvaro rápidamente también es nieto de un gran señor químico, farmacéutico, el doctor Narciso González Romero, famosísimo. Narciso González Romero, yo lo conocí, por supuesto, amigo de mi padre. Tenía bigotito, ¿verdad? Así se le decía Pajarito. Alias Pajarito, eso alias es. Pajarito, pero enseñó mucho él. Sí. Y bueno, de ahí devienen todos ustedes. Bueno, Exacto. vamos a la historia rápidamente. Sí. ¿Qué es ser, por ejemplo, tecnólogo de producción? A las artes en gobierno y cultura. Y de ahí a la historia, arte y humanidades. Así rápidamente, tecnólogo de producción. ¿Qué es? Bueno, el tecnólogo de producción es una persona que puede interpretar
la producción en las organizaciones en general. Puede interpretar lo que sucede desde los micromovimientos que hay dentro de la organización hasta cuestiones de comunicación interna, políticas internas, estrategias de adentro para afuera. ¿Qué organización o qué organización? Organizaciones en general. Fue creado justamente por mi finado abuelo en el año 77. Pues una necesidad que había en Paraguay de la industrialización. Siempre se toca en momentos de la historia. Se mira un poco la etapa del Paraguay en preindustrial o industrial, ¿no? Sí, entonces, en ese momento se veía que se iba a necesitar mandos medios para que la industria del Paraguay se pueda desarrollar también en ese sentido. ¿Y nosotros ahora en qué estadio estamos en cuanto a esta tecnología de producción? Sí, bueno, una visión mía, eso ya es algo que pude analizar a lo largo de la historia. Yo pienso que estamos todavía en una etapa preindustrial, estamos en el último tal vez escalón de la etapa preindustrial y estamos preindustrial. Sí, estamos a puertas de entrar a una industrialización más intensiva. O sea que estamos atrasados 200 años más o menos. Bueno, con España, yo que estudié la historia mucho de España del siglo XX, con España estamos como a 100 años más o menos, en el sentido, España hace 100 años estaba como nosotros. Estoy tan errado, entonces a 100 años de España, te puedes imaginar. Sí, y de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Francia, de Inglaterra, a 150. Sí. Más o menos. Más o menos. Socorro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para estar a tiro con las tecnologías de producción de la región nomás acá? Exacto. No, y primero yo pienso que hay que entrar mucho a la humanización de todo esto. O sea, siempre se entiende que Paraguay vive en un paraíso del liberalismo, en un paraíso del pensamiento liberal. Por más de que, bueno, muchos dicen colorados liberales, pero al final siempre el pensamiento intelectual de los colorados está nutrido por los liberales, o sea, de alguna forma. Entonces, trabajar un poco intelectualmente y producir contenido intelectual que pueda demostrar esto, demostrar que nosotros necesitamos no solamente individualidades, que tenemos muy buenas individualidades en Paraguay, necesitamos poner, digamos, a disposición y formar escuela y formar líneas de pensamiento en torno a un humanismo social, un humanismo más, digamos, adaptable a esa corriente que nosotros tenemos, la mayoría de los paraguayos que somos liberales, en general somos liberales clásicos, y hacer como un reloaded de eso. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto, a mi modo de ver. Exacto. Más allá de los cromatismos y la historia, si uno es liberal, otro colorado, no interesa a nadie. El resultado como país es lo que llama la atención y puede despertar posibilidades de, ¿cómo se llama?, de inversión, ¿verdad? Eso es. Hay que trabajar en conjunto, ídolo. Estamos en el siglo XXI, 2022. Fuera ya eso de si uno es comunista, liberal, febrerista o lo que sea. La capacidad individual es la que tiene que primar, que tiene que congeniar con la capacidad del otro, y en conjunto se arremete y se llega a la meta. ¿Es así o no? Es así. ¿Vos bregás por este sistema o no? Yo estoy bregando por eso y después de tantos años de formarme y estar becado por las becas Becal, ¿no? Pienso que hay que hacer ese trabajo intelectual. ¿Vos fuiste becado por Becal? Yo fui becado por Becal, sí. ¿Y qué tal fue el resultado? Y el resultado fue, digamos, lo mejor de lo mejor. Sí. Poder estar en una academia en el ámbito de historia, en un país como España, que había sido un imperio. ¿En Salamanca? No, en Navarra. Yo estuve en Navarra, perdón. Sí, Navarra. Que es una de las universidades con más alto índice de investigación en toda España y es la tercera en docencia en Europa. Salamanca, Navarra. Sí, Navarra. Sí, no, y entonces, eso, o sea, es un poco significar que pero es muy importante. El hecho de abrazar la historia te vino de estar ahí en España, digamos, en estudiar en Navarra, o antes ya te interesó la historia. Antes me interesó la historia de la mano de la ética empresarial y la filosofía empresarial, ¿no? Cuando trabajaba en sectores industriales en Paraguay, llegué a trabajar en una de las corporaciones más antiguas del Paraguay.
¿En dónde trabajaste? Una de las corporaciones más antiguas es Escabón Hermanos, Laboratorios Catedral. Sí, trabajaste ahí. Trabajé ahí y trabajé como proveedor porque mi padre tenía una empresa de correo privado y luego la empresa de correo privado de mi padre cerró, mi padre tuvo que cerrar y me empleé en la misma empresa, o sea, en otra empresa, en esta Escabón Hermanos. Y ahí aprendí, ahí empecé, digamos, mi carrera más profesional, laboral, sin, digamos, estar dependiendo de mi padre o de una empresa, de un negocio familiar. Pude hacer ese contraste, ¿no? O sea, tuve la oportunidad, ¿verdad? Dios me dio esa posibilidad de estar negociando cosas con los grandes y de repente un día a otro estar como el último limpiador en un depósito. Pero uno tiene que tener experiencia de todo tipo. Exacto. 37 años. ¿A vos te gusta estar en Paraguay o querés salir afuera? A mí me gusta estar en Paraguay después de estar viviendo 5 años en Italia, España. Ahora son más en España. ¿Por qué te gusta estar me gusta? en Paraguay? Porque veo que en Paraguay hay un material humano extraordinario. Y nosotros muchas veces los paraguayos no nos damos cuenta y no valoramos. Y ¿por qué material? O sea, a nivel intelectual digo esto, porque el paraguayo en general tiene la capacidad, y eso veo en los jóvenes, porque me tocó desde el año pasado enseñar a estudiantes de economía ahí en el Instituto de Desarrollo, donde yo trabajo como docente investigador. Me tocó compartir de cerca con alumnos de filosofía y de historia del Paraguay, y he encontrado un material humano intelectual básico, pero a la vez muy sorprendente a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque los jóvenes paraguayos actualmente tienen la capacidad, no digo todos, ¿no? Pero la impresión que me causa es la capacidad de abstraerse de las distintas corrientes que pueda haber ideológicas. Obviamente uno tiene su posición y siempre hay que respetar, ¿no? O sea, las posiciones, y eso no quiere decir que no se pueda debatir con altura. ¿La política te gusta a vos o no? Sí, me gusta la política, pero más me gusta la prepolítica, lo que está antes de la política. Bueno, y justamente viendo como un proceso, ¿verdad? Lo que pasó en Colombia, ¿cómo analizás vos como joven? Supongamos que Brasil se torne, gire a la izquierda. ¿Qué va a ser de Paraguay, de Ecuador y de Uruguay? Según tu manera de ver. Sí, mi manera de ver es que puede pasar que en Paraguay entre un poco el socialismo, pero no creo que dure demasiado. En Paraguay todavía podemos distinguir, como somos todavía una población que somos menos a 10 millones de habitantes, no es tan complejo. Entonces el paraguayo medio está bien informado. O sea, si uno se pone a hablar... Todo el mundo está bien informado. Claro, todo el mundo. Pero el paraguayo tiene unas tradiciones y tiene una capacidad de abstracción que no se ve en cualquier parte. ¿Y por qué te digo esto? Porque el socialismo muchas veces, esto sin ánimo de hacer, ¿verdad? Pero el socialismo acaba siempre en un extremo del materialismo histórico del marxismo cultural. Muchos dicen, no, pero el comunismo ya no existe, eso acabó en el 89 o en el 90 con la caída del muro de Berlín. Ese comunismo que se conoce en los libros de historia. Pero actualmente el socialismo se desliza por un marxismo cultural y por un materialismo histórico. Y los mismos... Materialismo histórico. Exacto. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es la idea de la lucha de clases. Que Karl Marx y Engels en la segunda mitad del siglo XIX lo trabajaron y lo divulgaron. Una tesis de ellos, ¿no? Entonces, que de alguna manera también hizo mucho daño en la historia, ¿no? Entonces, pero volviendo un poco a lo actual... ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar en Colombia? Y lo que pasó... Desde tu análisis. Desde mi análisis, lo que pasó y lo que está pasando en los países que abrazaron el socialismo y que no dimensionaron. ¿Por qué? Porque los gobernantes no dimensionan la magnitud de lo que es el socialismo. Yo creo que dimensionan, por eso llegaron al pináculo. Sí, pero cuando una cosa es llegar al pináculo y otra cosa es... Por eso es interesante hablar de la distinción entre lo que es gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Asimismo, son conceptos distintos, pero que se entrelazan. Y en nuestro territorio, ¿qué va a pasar? El 18 de diciembre, y según la bola de cristal tuya, histórica y tecnócrata en cuanto a producción, en abril del 2023. Bueno, mi pálpito es que va a haber una suerte de alternancia probablemente. A ver.
Sí, pero el que gobierne independientemente a la bandera y al color va a tener que refinarse mucho en estas cuestiones del socialismo. El gobierno en Paraguay es un país unitario, una república unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente es como el presidente de Estados Unidos. Es jefe de Estado y es jefe de gobierno a la vez. O sea, tiene mucho poder. Y hay que distinguir... Pero acá parece que no entiende ni el presidente lo que es el poder. Porque... El poder y la autoridad. Ajá. Está el poder, que es la persona que ocupa el poder, y la autoridad, que son, por ejemplo, el ejército, la iglesia. Muy poco respeto le tienen al presidente, porque él no se sabe dar el respeto que merece, ¿verdad? Claro, y pienso que por eso también en el Paraguay falta a esa capacidad y ese capital humano que existe en Paraguay, darle una formación en filosofía política y en distinguir los distintos conceptos de lo que implica un gobierno. O sea, un gobierno está basado obviamente en una línea de base que es la historia, ¿verdad? Y una cosa es la autoridad y otra cosa es la potestas, se llama la potestas y la autoritas. La potestad, sí. Entonces, pero eso se conjugan, ¿verdad?, en determinados momentos. Entonces, lo de Brasil puede ocurrir, hay un temor, pero también pensando un poco más a 5 o 10 años avanzando un poco después de toda esta formación, pienso que va a venir una corriente liberal clásica muy fuerte, que ya se está viendo en Argentina, ¿verdad? Obviamente lleva mucho tiempo descomponer el socialismo, este marxismo cultural, que es una batalla cultural que tiene más de 20 años. Más de 20 años vienen remando los socialistas en lo cultural, en los programas de televisión, en la opinión pública, en los materiales, en los contenidos que se generan. Desde la historia hasta los contenidos de la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un literato que se arrepintió, Eduardo Galeano, el famoso escritor uruguayo. Al final de su vida se arrepintió de haber escrito Las venas de la sangre de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que se había deslizado por esa línea socialista, ¿no? Y en España, estando mucho en España, él se dio cuenta. Eso también, Bruno, es muy interesante ver cómo hay muchos intelectuales que en España, al formarse, o a tener acceso a formarse más seriamente en España, se convirtieron intelectualmente de una idea comunista, socialista, en sus países en América Latina. Cuando estuvieron formándose en España varios años, se convirtieron a una idea más liberal de derechas y que tiene la capacidad de explicar lo que también Víctor Pavón explica. Sí, ¿lo escuchaste a él? Sí, yo ya lo escuché varias veces, bueno, y Víctor me siento Pavón, identificado en muchas cosas que dice. Capo Víctor Pavón, 27 minutos de las 12. Tenés que volver la siguiente semana, Álvaro González Fretes, porque es realmente apasionante cómo te expresás, cómo analizás, cómo manejás todo este tipo de temas, ¿verdad?, que hacen al cambio que uno siente, porque uno siente que hay un cambio y rápidamente el cambio está aflorando y necesitamos saber hacia dónde vamos. ¿De dónde viene el cambio? Una cosa más antes de ir cerrando. Sí. En todo el mundo hay una crisis brutal de lo que es la democracia liberal occidental. Democracia liberal occidental. Hay una crisis, la gente está cansada de los políticos corruptos, está cansado de que se les roben su cara, de que tengan una vida, porque hoy en día, por el tema de la transparencia y las redes sociales, se puede saber y se sabe todo mucho más rápido. Entonces, la gente, Bruno, está harta, y eso Paraguay no es la excepción en ese sentido. Pero ahí entran las tensiones entre la libertad y la igualdad, y eso es un capítulo aparte que me gustaría mucho. Bueno, la siguiente semana estás invitado ya para que vuelvas acá. Sí.